Tengan todos un muy buen día. Quiero compartir con ustedes hoy la palabra que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versos 23 al 25 primeramente. Dice la palabra: pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los dos campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. También vio cómo, al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaron a correr llenos de miedo. Ahora quiero que me acompañen a los versos 45 y 46. Dice así la palabra: pero David le respondió: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes, y así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Amén a la palabra del Señor. Este relato acerca de cómo David mata a Goliat, la manera en que lo hace, la herramienta, el arma que él usó, siempre lo hemos escuchado varias veces. Y es muy notorio aquí cómo muchas veces a nosotros nos sucede tal y cual sucedía con el pueblo de Israel en ese entonces. Muchas veces nosotros escuchamos voces de la afuera. Muchas veces nosotros escuchamos inclusive pensamientos que vienen a nosotros negativamente, pensamientos de fracaso, pensamientos de autosabotaje, de que no vamos a poder lograr tal cosa, de que porque mis padres y toda mi familia no ha logrado lo que yo me propongo realizar, no lo voy a conseguir. Muchas veces también hay gente como nosotros que todo se lo tienen que ganar, entre comillas, a pulso, porque no tenemos personas influyentes en nuestra familia, entre nuestras amistades. Pero yo te quiero decir en este día que no hay persona más influyente que nuestro amado Dios, que no hay persona más influyente que nuestro Dios guerrero, Jehová, que es aquel capaz de abrir puertas que nadie puede cerrar y de cerrar puertas que nadie puede abrir, es aquel capaz de enfrentar cualquier obstáculo con tal de Él llevarse la gloria. También recordemos que la gloria se lo lleva Él, y eso era lo que David tenía muy en cuenta y era algo que David tenía muy en claro acerca de nuestro Dios. Dice: vos puedes venir con lo que sea, con todos inclusive tus dioses que no se comparan a mi Dios, con todo armamento que vos te quieras inventar, armamentos hechos por manos de humanos, por manos de hombre. Sin embargo, dice él, yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque su nombre es nombre sobre todo nombre. Porque todo aquello que fue creado por Él, dice su palabra. Fue hecho por y para Él. Entonces muchas veces nosotros nos encerramos en lo que los demás no hacen. Eso era algo que a mí me ministraba muy fuertemente. Nosotros siempre estamos acostumbrados a quedarnos en el problema y ver lo que los otros no hacen, ver lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, ver cómo nos abandonaron, ver cómo nos dejaron, ver cómo nosotros estamos pasando esta necesidad, ver cómo nuestra enfermedad se hace notoria en nuestro cuerpo y todas esas voces y todo lo que nosotros estamos viendo humanamente, carnalmente, hace que nosotros querramos salir huyendo de miedo, como dice acá que pasaba con los israelitas. Eso representa muchas veces gigantes en nuestras vidas. Muchas veces nosotros de esa forma es la que usa el enemigo para que nosotros nos olvidemos de lo grande, poderoso y maravilloso que es nuestro Dios. Muchas veces nosotros nos centramos
en el problema, en lo que los demás no hacen y deberían estar haciendo, en aquel que no nos ayuda, en aquel que nos abandonó, en aquel que se levantó en contra de nosotros. Estamos viendo lo que nuestros padres no hicieron, lo que la sociedad no hace, lo que el gobierno no hace, pero sin embargo nos olvidamos de todas aquellas veces en que nosotros estuvimos necesitados y afligidos, y en ese momento estuvo Dios. Y desde ese pozo Dios nos sacó, y desde esa cárcel Dios nos libró. Entonces Dios me decía a través de esta palabra, Dios me hacía ver y Dios me hacía entender lo poco que somos los seres humanos, lo poco agradecidos que somos, lo chiquitito que somos delante de Dios, y de lo chiquitito muchas veces que lo hacemos a Dios, esperando que un ser humano nos resuelva, esperando que el ser humano que debería hacer y no hace, sí lo haga, esperando que el padre, esperando que la madre alimente al hijo, que le dé abrigo, que le dé amor, que le dé sustento, que la sociedad, que la maestra, que todos los de afuera, y nos olvidamos de que solamente el único capaz de suplir toda necesidad es nuestro amado Dios, es nuestro amado Cristo Jesús. Es nuestro amado Espíritu Santo que está con nosotros para consolarnos, para levantarnos, para librarnos de las garras de la muerte. Por eso decía el Salmo ese, pondré mis ojos en los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el Señor de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra. Entonces, si nosotros estamos sabiendo, nos olvidamos en ese momento de todas las veces en el que el Señor estuvo con nosotros, de todas las veces en que el Señor nos libró, de todas las veces en que el Señor nos suplió cada necesidad humana que nosotros tuvimos, cada necesidad humana que tuvieron nuestros hijos, cada necesidad humana que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestras personas más cercanas, aún nuestros vecinos, aún las personas que están en la iglesia contando testimonios de cómo Dios los libró, de cómo Dios los levantó, aún de la muerte misma, inclusive algunos, de cómo Dios restauró una vida llena de delitos, llena de pecados, llena de adicciones. Cómo Dios hizo para sacarnos de ahí, cómo Dios se metió aún en lo inmundo. Y ahora voy a desarmar algo que la religión puso, que Dios no entra en los lugares como por ejemplo los antros, como dicen los mexicanos, los boliches, como decimos nosotros, los bailes. En esos lugares Dios no entra porque son lugares inmundos. Y yo quiero decirte que ¿de dónde te sacó Jehová? ¿De dónde me sacó a mi Dios? ¿Cómo Dios entonces te va a limpiar si no se mete a esos lugares? A sacar gente, a rescatar gente, para que den gloria y honra a su nombre, que es nombre sobre todo nombre. Entonces David, conociendo a Dios, conociendo el poder de Dios, sabiendo desde dónde lo sacó Dios, lo sacó desde allá atrás, de donde ni su madre, ni su padre, ni sus hermanos lo tenían en cuenta. Aún ellos lo habían abandonado, aún de ellos él no recibía lo que debía recibir, el amor, la contención. Y muchas veces nosotros le culpamos al hombre, le culpamos a nuestros padres por no estar con nosotros, le culpamos a nuestros padres por no darnos amor, le culpamos a la sociedad por no darnos oportunidad, y vivimos culpando a los demás cuando en realidad nosotros deberíamos ser más agradecidos, porque quizás nosotros hoy estamos un poquito mejor de lo que estuvimos ayer gracias a nuestro Dios. Y aún quizás hoy nosotros estamos mucho mejor que quizás otras personas que estén pasando por situaciones aún peores. Y Dios me hacía entender a través de esta palabra que en los momentos más difíciles, en lugar de buscar culpables, en lugar de ver a quién nosotros podemos hacer responsables y decir vos no hacés, y juzgar por lo que no hacen, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos impartiendo nosotros? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros para llevar la palabra? Para darle esfuerzo, para darle valor a nuestro día. ¿Qué estamos haciendo nosotros para Dios? ¿Cómo estamos agradeciéndole a Dios? ¿Cómo estamos predicando acerca de Dios? ¿Vamos solamente con palabras?
Porque Pablo decía, yo no solamente vengo con palabras, también vengo con el poder del Espíritu Santo. Y hoy en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo con el cual Él selló mi vida, yo le pido al Señor en este día que pueda hacerte ver, que pueda sacarte esas vendas, así como me sacó a mí en este día, que pueda sacarte esas vendas que te impiden ver lo bueno, maravilloso y misericordioso que es tu Dios, que es mi Dios. Y que si hoy estamos pasando por algo y buscando culpables, en lugar de hacer lo que sí podemos nosotros y lo que no podemos, ir a la presencia de Dios y ser sinceros con Dios y decir, Señor, yo con esto no puedo. Era imposible que David pudiera ganar esa batalla. A los ojos humanos era imposible. A los ojos del gigante era imposible, porque él era gigante, porque él estaba mejor dotado de experiencia. Él aún tenía mejor armadura, él aún tenía un mejor escudo, él tenía hasta, dice, sus piernas estaban protegidas por placas de bronce. Dice que hasta su lanza era gruesa como un rodillo de telar. La punta dice que era de hierro, pesaba 6 kilos. Así estaba armado el filisteo, así estaba armado ese gigante. Porque cuando esas voces van en contra tuya para derribarte y para hacerte tener miedo, para que eches a correr, se va a vestir de esa forma. Se va a vestir con todo el armamento y la armadura que tenga disponible y que pueda, para poder así derrotarte, para poder así derribarte. Pero no te olvides el Dios al cual vos le servís, el Dios al cual vos le creés, porque ese Dios es el mismo que creó al herrero, dice, es el mismo que creó a los ángeles caídos. Es el mismo que creó este mundo, todo lo que en él hay, todo lo que en él habita, dice. Suya es la tierra y su plenitud, y el mundo, todo lo que en él habita. Así que no hay nada ni nadie que pueda detener los planes de Dios. No hay nada ni nadie que pueda vencerte, a menos que verdaderamente decidas creer, seguir obedeciendo, a menos que decidas seguir echándote a correr, llena y lleno de miedo por lo que esas voces, por lo que ese gigante te presenta, te hace ver y te hace entender humanamente. Ahí sí puedo creer que vas a ser vencida, que vas a ser vencido. Pero mientras tanto, si tu pensamiento y tu conocimiento de Dios es elevado, así como lo tenía David, porque David sabía muy bien quién era Dios. Los israelitas ya se habían olvidado. Además, déjame decirte que tenés que tener muy en cuenta quién te está guiando hoy en día. Porque a ellos lo estaba guiando Saúl. Y Saúl ya había sido desechado por Dios. Porque uno puede ser ungido, porque uno puede ser escogido, pero ya Dios te pudo haber desechado. Ya Dios ya se olvidó de vos, ya Dios se apartó de vos. O mejor dicho, no Dios, sino vos. Para Dios ya no contás. Entonces, David sabía muy bien quién era Dios. David decidió creer al Dios al que él le servía, al que él le creyó. Y así fue como venció a Goliat, así fue como le arrancó la cabeza. ¿Cuál es la manera de arrancarle la cabeza a esos pensamientos? ¿Cuál es la manera de arrancarle la cabeza? Creyendo lo que Dios dijo de vos y no olvidándote y no olvidándome de todas aquellas situaciones en las que Dios nos dio la victoria una y otra y otra y otra vez. Y así va a ser siempre. Porque las aflicciones del tiempo venidero no se comparan en nada a la gloria que hemos de recibir. Así que te dejo esta palabra que sea de bendición para tu vida. Te bendigo y no te olvides nunca de lo que el Señor hizo, hace y seguirá haciendo por vos y por los tuyos. En el nombre de nuestro amado Hijo, Señor Jesucristo.